pudieron ver la victoria de Dios. Nunca les faltó nada. Y es tanto así que cuando Dios se revela a ellos y les muestra todo lo que Él es, porque Dios se le revela a Israel, les muestra todo cuanto es, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él sana, que Él derrota a nuestros enemigos y que no hay Dios como Él. Entonces ahora lo que hace es comenzar a instruir a ese pueblo que había salido de Egipto. Ustedes saben que todo pueblo, para ser regido o para ser administrado, debe tener lo que son unas leyes. En nuestra nación, la ley del 91 nos rige y muchos otros decretos y normas. Los que saben de leyes me podían ayudar. Saben que para poder administrar a un país se necesitan de las leyes para que el pueblo pueda caminar en una dirección y hacer lo que es correcto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, entonces también le da leyes, también le da ordenanzas, mandamientos y estatutos para que el pueblo de Israel andara en ellos, permaneciera en ellos de tal forma que pudieran agradar a Dios. Los libros Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, nos hablan de la salida de Israel, de la creación, la salida, pero también Levítico y Deuteronomio nos hacen énfasis a lo que es las leyes que Dios entonces le dio al pueblo de Israel. Y me llama la atención Levíticos 19:4. Cuando Dios pues los saca de Egipto y ya los introduce en el desierto, Levíticos 19:4 dice la palabra de Dios, lo que Jehová Dios le dijo a Israel. Dice la palabra de Dios, no os volveréis a los ídolos. ¿Por qué razón? Porque Israel tenía en sus raíces que el pueblo egipcio le había sembrado el culto hacia los ídolos. Entonces lo primero que Dios hace cuando saca a Israel, a su pueblo, de allá de Egipto, es prohibirle que ellos regresen a adorar ídolos, que se hagan ídolos. Entonces dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros que dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Sabe que los egipcios entonces cogían el oro, los metales preciosos y los fundían y se hacían dioses? Y esto mismo aprendió el pueblo de Israel, a fundir el oro, a fundir los materiales preciosos y hacerse ídolos para ellos, hacerse dioses para ellos. Pero entonces lo que Dios, una vez salen de Egipto, lo primero que hace es prohibirles que ellos se hagan dioses, que fundan oro para hacerse dioses. Levítico 26, el capítulo 1 nos dice, capítulo 1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Así que rotundamente Dios le prohibió a Israel el acto de la idolatría. Le prohibió a Israel el levantar ídolos, escultura, estatuas, imágenes y pintarlas e inclinarse hacia ella. ¿Por qué razón?
porque Jehová era el Dios de ellos. ¿Sabe usted que hoy hay millones de personas que se hacen ídolos, esculturas, y se arrodillan ante ellas, ante ellos, para adorarlos como su Dios? Quien hace esto no es pueblo de Dios, no pertenece al pueblo de Dios, porque Dios lo prohíbe. Cuando Israel había muchas naciones que tenían muchos ídolos, estatuas, muchos se habían hecho fundiciones de diferentes dioses, habían levantado diferentes dioses, pero a un solo pueblo le fue prohibido inclinarse ante esos dioses, y fue al pueblo que tenía al Dios vivo, al pueblo de Israel. Hoy hay mucha gente que se postra ante imágenes y dice: yo soy hijo de Dios, yo también pertenezco al pueblo de Dios, pero te postras ante imágenes, te postras y practicas la idolatría. Quien practica la idolatría no es hijo de Dios, no hace parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de esta iglesia es un Dios invisible, es un Dios que no se ve, es un Dios que no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir en el corazón. Y este Dios no necesitamos tenerlo colgado en las paredes, no necesitamos tenerlo, llevarlo en el pecho. A este Dios lo llevamos en el alma, y es el Dios vivo, es Jesucristo, nuestro verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. La gente hoy vive engañada. ¿Por qué razón? Porque no escudriñan las escrituras. Porque no se sientan a ver lo que Dios prohíbe y no prohíbe. La gente hoy quiere llevar un evangelio donde nada se le prohíba. La gente hoy quiere vivir un evangelio a las ciegas. Pero sabe que con Dios no es así. Dios le ha mostrado al hombre qué es lo que tiene que hacer para poder ser salvo. Y entre esas cosas está renunciar a la idolatría. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. ¿Cuántos de ustedes, cuando tal vez estaban en el mundo, iban en poses de hilos? Levante la mano sin pena. Vea, muchos íbamos siguiendo a los ídolos, y muchos estábamos engañados. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto, pero realmente no era así. Pero cuando nos fue revelada esta palabra, cuando entendimos el Dios verdadero cuál es, aunque no lo vemos con unos ojos físicos, pero los ojos espirituales, pero con nuestra fe lo podemos ver, lo podemos sentir, y Él está aquí en esta mañana. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Santo es su nombre. Dios siempre quiso tratar con Israel. Y hemos escuchado unas enseñanzas, si le han puesto atención, acerca del plan de Dios con la iglesia y el plan de Dios con Israel. Dios siempre quiso tratar con Israel.
Miren que Dios le dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, un versículo muy conocido, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es adoración. Dios entonces le dice a Israel: Israel, tu Dios es uno. Entiende, no te hagas esculturas, no te hagas imágenes de lo que está en el cielo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y a ese que es uno, tú debes amarlo de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Adorar a más de un Dios es idolatría. Dios dice en su palabra que a otro no dará su gloria ni su alabanza a esculturas. El hombre ha querido hacerse mucha imagen de lo que está en el cielo, y por eso tal vez hoy el hombre vive confundido, que el hombre pinta entre sus imágenes a un anciano, a un niño y a alguien joven, haciendo referencia a un padre, un hijo y a un espíritu. Israel nunca aprendió eso. Israel nunca aprendió que habían tres dioses. Israel entendía y entiende aún en este tiempo, vamos a ver un poco más adelante, que en el cielo y en la tierra solo hay un Dios, y que ese Dios es indivisible, y que ese Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Usted no puede amar a dos personas ni a tres personas con todo su corazón, porque amará más a uno y aborrecerá más a otro. Usted no puede amar con toda su fuerza. Cuando hablo de todo, es la totalidad de algo. Usted no puede amar con toda su alma a dos o tres personas. Usted no puede amar con toda su fuerza a dos o tres cosas, porque entonces no hay equilibrio. Israel entendía que el único digno de alabanza, que el único digno de adoración era uno solo, que Jehová su Dios, Jehová uno era, y a ese Dios tenía que amarlo. Por eso Dios a Israel le daba un trato especial y le decía: oiga Israel, versículo 12 al 15 de Deuteronomio 6, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y dice el versículo 14: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Israel no llegó de la noche a la mañana donde Dios lo iba a introducir. Israel tuvo que pasar por varios pueblos, tuvo que pasar por varias naciones, y todas y cada una de esas naciones tenían dioses paganos, tenían esculturas, tenían dioses que habían hecho con sus manos. E Israel tal vez hacía parada en alguno de esos pueblos y tal vez miraba el sacrificio que ellos hacían a esos dioses. Tal vez miraban el sacrificio que esos pueblos paganos hacían a sus dioses. Entonces Dios le dice a Israel: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que en vuestro contorno están. Porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no
se inflame el furor de Jehová contra ti y te destruya sobre la tierra. Israel tenía tajantemente prohibido adorar esculturas, adorar cualquier otra cosa que no fuera Dios. Éxodo capítulo 20, verso 4 al verso 6. Miren lo que Dios le dice a Israel. ¿Y por qué estoy citando estos versículos? Porque es reiterativo el llamado que Dios le hacía a Israel para que no se fuera en pos de la idolatría. Éxodo capítulo 20, versos 4 y 6 dice: guárdalos pues y ponedlos por obra, los mandamientos de Dios para Israel. Y dice: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos. Éxodo capítulo 20, 4 y 6. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. El verso 5 dice: entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y el verso 6 nos dice, 26: y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que Dios una y otra vez le repetía al pueblo de Israel la prohibición de adorar imágenes o esculturas. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo de Israel nunca se pudo apartar de los dioses paganos. Y es así entonces cuando, una vez libertados de Egipto y ya siendo libres, la Biblia narra que el pueblo de Israel volvió a caer en el pecado de la idolatría. En cierta ocasión, Moisés subió a hablar con Dios, dice la Biblia, al monte Sinaí. Y parece que se estaba tardando mucho Moisés en llegar. Parece que había pasado el tiempo y Moisés como que no llegaba. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Aarón. Le llevaron el oro a Aarón y le dijeron: haznos dioses para nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto está tardando mucho en venir y no sabemos qué le haya pasado a Moisés. El pueblo volvió a la idolatría, volvió tras los dioses paganos, volvió a adorar las estatuas, volvió a adorar las imágenes. Y todo esto al pueblo de Israel le trajo grandes consecuencias. Por irse en pos de dioses ajenos, en pos de dioses extraños, el pueblo de Israel volvió a ser oprimido, dice la Biblia. Sus enemigos volvieron a levantarse contra él y a cautivarlo. Y por eso usted ve que en la Biblia aparecen lo que son el libro de Jueces. Estos jueces, o este capítulo de Jueces, nos muestra o nos enseña cómo Dios, a través de un juez, a alguien que levantaba, iba y libertaba a Israel de la esclavitud a la cual estaba subyugado. Sus enemigos lo oprimían de tal forma que dice la Biblia que ellos clamaban a Dios, se acordaban nuevamente de Dios. Y es así cuando Dios le levantaba cada día un juez. Y esto lo hizo Israel una tras otras veces. Aún sus mismos jueces llegaron a pervertirse y a ser idólatras. Nosotros conocemos a Gedeón,
Gedeón libertó al pueblo de Israel de mano de los madianitas, pero el mismo Gedeón tuvo un tropiezo. Dice la Biblia que cuando Gedeón terminó de libertar al pueblo de Israel, Gedeón cogió el oro de los madianitas y hizo una estatua. Y dice la Biblia que esto le fue de tropezadero a Gedeón. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por Dios adorar ídolos y dioses paganos. ¿Sabe usted que Israel como nación o como pueblo, es una historia bastante larga, pero prácticamente quedó desaparecido? ¿Por qué? Porque de su corazón nunca sacó la idolatría. Después de ser el pueblo amado por Dios, después de ser el pueblo que Dios amaba, ahora vienen a ser esparcidos por todas las naciones, por todos los pueblos. ¿Usted se acuerda cuando los israelitas le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el pueblo de Israel en este tiempo? Ya estaban esparcidos, oprimidos, no tenían reinos, no tenían tierras, estaban nuevamente bajo la esclavitud. Es más, Israel como nación hace 74 años no tenía nada. Hace 74 años de nuestra era, Israel no tenía nada, porque Dios los había castigado, producto de ¿qué? De que su corazón se había ido tras la idolatría. Y hace 74 años solamente fue que Dios se acordó nuevamente de ellos y les dio una nueva nación. Esto nos hace entender que Dios no comparte el acto de la idolatría. Dios reclama la adoración solamente para Él, porque a Él le pertenece. A este punto quería llegar, porque hablando, hay muchos pueblos y usted va a diferentes pueblos y en cada pueblo hay un ídolo. Cada pueblo tiene, como la gente dice, su patrón, ¿cierto? Cada pueblo tiene sus dioses a los cuales le rinde culto, a los cuales le rinde pleitesía. Y esto no demos tanta vuelta en decorarlo, ¿cómo se llama? Esto es idolatría. La Biblia lo declara como idolatría. Postrarse ante dioses paganos, ante imágenes, es idolatría. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de los ídolos? Dice la Biblia que un ídolo nada es en el mundo. 1 Corintios capítulo 8, verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aleluya. El verso 5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo como en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, la tierra está poblada de dioses, de ídolos, que se hacen llamar ídolos. Sin embargo, el verso 6 nos aclara algo muy importante. Aunque hay muchos dioses, muchos ídolos, aunque la gente se ha postrado y se ha hecho muchas imágenes, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La Biblia entonces es enfática en afirmar que los ídolos de los pueblos no son nada, que la gente tiene muchos ídolos,
muchas imágenes, muchas esculturas. La gente se ha creado muchas imaginaciones y se ha postrado frente a muchas cosas como su Dios. Pero hay un pueblo que entiende que para nosotros esos dioses, esos ídolos no son nada. Que para nosotros solamente existe un Dios verdadero, y ese Dios verdadero es al cual debemos postrarnos, debemos adorarlo y reconocerlo como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Salmos capítulo 115, donde hicimos la apertura. La Biblia nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Hay mucha gente que tal vez cuando llega a nuestros templos y no ve tal vez una imagen, una escultura, tal vez muchos se preguntan: y bueno, ¿y dónde está el Dios que ellos alaban? ¿Dónde está el Dios que ellos exaltan? ¿Dónde está su Dios? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Dónde está nuestro Dios? El versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Este Dios que nosotros alabamos, este Dios que nosotros glorificamos y que muchos se burlan de nosotros porque no lo ven colgado, tal vez en un madero, porque tal vez no lo llevamos en el pecho. Este Dios que nosotros glorificamos es el mismo Dios de Israel. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Dios quiso ha hecho. Por ahí hay muchas teorías que quieren desmentir o que quieren de otra forma hacer que el hombre no crea en Dios. Hay muchas teorías que quieren negar la existencia de este Dios. Muchas personas que tal vez nos cuestionan por nuestro Dios. Pero sabe, este Dios que nosotros predicamos, aunque el hombre ha querido negar su existencia, aunque muchos han querido poner en duda la existencia de Dios y han hecho tal vez sin número de escritos, sin número de pensamientos filosóficos, la palabra de Dios sigue vigente en nuestro tiempo. Este Dios sigue vigente, aunque han querido tal vez minimizarlo, aunque han querido tal vez desaparecerlo. Dios no puede desaparecer. Este Dios no se puede desaparecer porque este es el Dios verdadero y por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Muy bueno por la ciencia. Qué bueno por la ciencia. Y bueno, los que hemos tenido la oportunidad de tal vez estudiar, sabemos que la ciencia es buena. Pero la ciencia se ha equivocado en algo. Muchos se han equivocado en algo, muchos científicos, y es de tratar de negar la existencia de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aún los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe que nosotros decimos en esta mañana que aunque no lo vemos, su Espíritu Santo se derrama en nuestras vidas? Sentimos el poder de Dios y eso nos hace decir que hay un Dios verdadero. Aleluya. Los ídolos de ellos son plata y oro y obra de manos de hombres.
El hombre hace la escultura, dice la Biblia, que toma un pedazo de madero y una parte la echa al fuego y con la otra parte hace un Dios y se postra ante él y dice: tú eres mi Dios. Y dice la Biblia que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Los ídolos tienen boca, mas no hablan. Pero ¿sabe usted que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra? Tienen ojos, mas no ven. Pero nuestro Dios todo lo ve. Tienen boca, mas no hablan. Orejas tienen, mas no oyen. Pero el Dios que te estoy predicando es un Dios que nos oye. Aunque nosotros no lo vemos, pero cuando nos postramos ante Él, cuando nos postramos ante su presencia y le clamamos a Él, Él nos oye. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Ellos tienen boca, mas no pueden hablar. Tienen ojos, no pueden ver. Orejas tienen y no oyen. Narices tienen, mas no huelen. Es decir, no hay aliento de vida en ellos. Pero sabe, yo conozco a un Dios que cuando estaba formando al hombre, sopló en el hombre. Y en ese mismo instante que sopló en el hombre tuvo aliento de vida. Dando a entender con esto que este Dios tiene todo poder. Tiene poder para resucitar al más muerto. Tiene vida en sí. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y dice la Biblia: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Aleluya. ¿Sabe que a este Dios han querido compararlo? ¿Sabe que cuando los enemigos de Israel iban a la batalla con el pueblo de Israel, cuando ellos escuchaban que el pueblo de Israel tenía el arca de Dios, que significaba su misma presencia, los pueblos se asustaban y comenzaban a decir: el Dios de ellos es Dios de los vivos. ¿Sabe que en alguna ocasión también capturaron el arca de Dios, robaron el arca de Dios, que significaba la presencia de Dios para Israel, y la llevaron los asirios a su pueblo, a su nación? Y dice la Biblia que fueron e introducieron el arca de Dios en el lugar, en el templo donde ellos tenían a su Dios llamado Dagón, una estatua. Y dice la Biblia que cerraron las puertas. Y al día siguiente, cuando abren el templo, este Dios Dagón, un pedazo de metal, estaba postrado frente al arca de Dios. Y ellos dijeron: no, tal vez se cayó Dagón. Y lo levantaron nuevamente. Y al día siguiente, cuando volvieron
a entrar al templo, el dios Dagón estaba hecho pedazos ante la presencia de Dios. Ningún dios o dioses de los pueblos se puede comparar con el Dios nuestro. Ante este Dios, toda rodilla, toda lengua, toda nación, todo pueblo, todos los dioses tienen que arrodillarse ante Él y rendirle adoración, porque este es el Dios vivo, este es el Dios verdadero, y ningún otro Dios tiene el poder como este Dios. Cuando Isaías vio a este Dios, vio un Dios tan alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dando a entender con esto que adelante de este Dios todas las naciones de la tierra tenían que estar postradas, porque Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Si tú en esta mañana has venido practicando tal vez la idolatría, tal vez por desconocimiento, o tal vez porque has querido practicarla, en esta mañana te invito a que escuches la voz de Dios. Dios no está en cuatro paredes. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. A este Dios no lo podemos contener en un pedazo de yeso, en un pedazo de escultura. Porque sabe que dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener a Él. A este Dios no se puede encajonar dentro de un pedazo de madero, porque toda la tierra está llena de su gloria. A este Dios no lo podemos limitar a un pedazo de metal. ¿Por qué razón? Porque Él es el creador de todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron creadas, invisibles e invisibles. El hombre ha querido minimizar a Dios. El hombre ha querido hacerse esculturas como si fuesen Dios. Pero el Dios verdadero, el hombre no lo puede contener. El Dios verdadero no puede ser encajonado en un pedazo de madera, en un pedazo de metal. El Dios verdadero es tan grande y poderoso que, siendo Él el dueño de todo y llenando todo, a los que le hemos abierto nuestro corazón, ha venido a morar a nuestros corazones. Antes, como muchos, nos postramos ante los ídolos, adoramos a dioses muertos, adoramos a dioses de madera, de metal, y creíamos que era Dios, creíamos que era el Dios verdadero, adorábamos las imágenes. Pero cuando entendimos el evangelio, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando entendimos las sagradas escrituras, pudimos ver que este Dios es tan grande y sublime, que este Dios poderoso, que es invisible, aunque no se ve, ha venido a morar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Quiere alguien en esta mañana decir: Señor, yo tal vez he venido practicando la idolatría, tal vez he venido creyendo en dioses paganos, en imágenes, me he postrado ante ellas,
Pero hoy quiero reconocerte a ti como el Dios verdadero, como el Dios que da vida, como el Dios que responde, como el Dios verdadero, todopoderoso, aquel que no se ve, pero que se siente en el corazón. Vamos a estar en pie. Y yo quisiera orar por alguien que quiera decirle: Señor, yo también quiero a partir de hoy aceptarte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo también quiero hoy dejar atrás la idolatría, dejar atrás los dioses paganos y reconocer que tú eres, Señor, el único Dios verdadero. No siga practicando la idolatría. El que practica la idolatría está expuesto a la condenación. El que practica la idolatría está expuesto a que su alma se pierda. Mas el que viene a este Dios encuentra la salvación y la vida eterna. Hay alguien que quisiera decir: yo quiero a ese Dios. Yo también quiero que oren a mi favor, porque quiero a ese Dios en mi vida. Si hay alguien que quiere levantar su mano, la iglesia va a orar a su favor. Pero no se vaya de aquí creyendo en la idolatría. No se vaya de aquí creyendo en las imágenes, en los dioses paganos. Váyase de aquí con Jesucristo en el corazón. Si hay alguien, levante su mano y vamos a orar por él. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo, levante su mano y la iglesia orará por él. Allá hay una amiga, bueno, Dios la bendiga. Yo sé que si usted acepta a Jesucristo hoy, Dios entonces le abre la puerta de los cielos. ¿Habrá otra persona que quiera decir: yo acepto a Jesucristo? Amén, gloria al nombre del Señor Jesús, Dios le bendiga. ¿Sabe? Los dioses muertos no pueden hacer nada por ti. Los dioses, los ídolos no pueden hacer nada por tu vida. No pueden darte salvación. No pueden darte vida eterna. Son dioses que se queman, que se destruyen. Pero a este Dios no lo ha podido destruir nadie. Él es el campeón. Y en la cruz del Calvario dio su vida por ti, para que por su muerte pudieras obtener vida y salvación. Ningún otro hizo lo que Dios hizo, solo Jesucristo. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oh Dios, te pedimos, Señor Jesús, que en esta mañana tu palabra haya llegado a cada corazón, a cada vida, y haga el efecto necesario, la cual fue enviada. Ayúdanos a sacar, Señor Jesús, de nuestro corazón la idolatría, Señor. Ayúdanos a entender que solamente nuestra fe puesta en ti, obedeciéndote a ti, es que el hombre puede tener perdón y salvación. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Pueden regresar a sus asientos. Gracias a Dios por la palabra en esta mañana. Yo creo que todos los que la hemos recibido nos ha sido de gran bendición.